Hola, bienvenidos amigos una vez más a un nuevo episodio de Haciendo Camino, el podcast. Mi nombre es Linda Veras, estudiante de Comunicación Social en la Universidad Católica Santo Domingo, y este es un espacio de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Hoy con un invitado súper especial, súper creativo, internacional por supuesto, y quiero que nuestro compañero Francisco nos cuente más sobre esta figura. Así es, Linda. Mi nombre es Francisco Notera, soy docente acá en la Universidad Católica de Santo Domingo. Para nosotros es un inmenso placer tener hoy como invitado a Alfonso Pereira, quien ha trabajado con marcas bastante prestigiosas, como es el caso de Claro, Banreservas, Humano, Wendy's, entre otros. Básicamente, Alfonso forma parte de la agencia Pagés BBDO como director creativo y en la actualidad se encarga de la marca Claro, así que todos esos comerciales de Claro. Tremenda figura la que tenemos en el día de hoy. Es quien se encarga de eso. Esta disciplina, este desempeño lo ha llevado a ganar premios con importantísimas campañas a nivel nacional e internacional. Entonces, más que nada, Alfonso se define como un contador de historias, un storyteller. Entonces, él define su trabajo como algo que le apasiona, porque las historias bien contadas causan definitivamente muy buenos resultados. Por supuesto, así es. Muy bienvenido. Démosle un aplauso de bienvenida a este personaje tan especial que va a contarnos en el día de hoy su experiencia, y por supuesto nos gustaría conocer tus inicios. ¿Cómo descubriste que te apasionaba esto de la publicidad? ¿Qué influyó en que tomaras la decisión de dedicarte a esto a lo largo de tu vida? Lo primero, muchas gracias por la invitación. De verdad que emocionado de esta visita que les hago y espero que sea la primera de muchas. Mira, si me permiten contarles un poquito una anécdota bien curiosa. Yo particularmente me graduó del bachillerato con la intención de estudiar cine. ¿Qué pasa? Me graduó con 16 años. Somos colegas. Somos casi colegas, casi colegas. Con 16 años me graduó del bachillerato, era muy joven. Yo fui a Cuba a estudiar. Quería estudiar en San Antonio de los Baños, la escuela de cine allá, que es muy prestigiosa regionalmente. Pero me dijeron que no podía hacerlo porque era menor de edad. Me dijeron, te vamos a ayudar a conseguir un cupo en otra carrera que te interese y luego vienes y haces el traspaso. ¿Qué pasa? Comencé a estudiar comunicación social allá, que allá la carrera se vende de una forma integral, ¿okay? No tienes una mención en particular, sino que la ves de la forma más integral posible. Y cuando llegó la hora de repensar si quería ir al cine, dije, no, ya yo me quedo en comunicación, me gustó lo que estaba aprendiendo y decidí seguir ahí y darle con todo. Entonces, ¿qué pasa? Yo inicio mi carrera pensando desde un punto de vista más desde la propaganda, ¿okay? Cuando llego a Dominicana es que digo, oye, conozco un poquito más sobre el área publicitaria, digo, hay algo aquí que me gusta, hay algo aquí que quiero comenzar a aprender y por ahí hice uno que otro estudio y a partir de ahí fue que empecé a enamorarme de la publicidad y hoy en día me dedico a eso al 100%. Wow. Oh, perfecto, muy bien. Alfonso, ¿cuál fue el detonante que te llevó a ti a estudiar publicidad en Brother, ¿verdad? Y en Chabón? Y de esa experiencia ya, ¿qué es lo que de alguna manera te ha resultado más útil en tu desempeño laboral? Sí, hay otra anécdota, y les decía tras cámara que no soy muy de hablar de mí mismo, pero bueno, esta es una anécdota que quizá ni en mi trabajo se la saben, y quizá fue el punto de inflexión de mi carrera y mi introducción a la publicidad. Por ahí como en el 2017 yo decido hacer un estudio en un curso corto de los que hacen en Chabón. Quería hacer uno de redacción creativa, pero había cerrado y había uno de planificación estratégica. Yo dije, bueno, vamos a probar a ver qué tal. Y casualmente el profesor de ese curso es Francesco Batteciani, que es uno de los directores, el director ejecutivo de planning en la agencia en la que trabajo hoy en día. Y él posiblemente no se sabe este cuento, pero gracias a él fue que yo dije,
la pasión con la que él hablaba de esto, yo dije, yo quiero trabajar, no solo en publicidad, yo quiero trabajar en Pajes BBDO. Entonces, hoy en día lo logré y creo que ese fue quizás el primer momento en el que tuve un acercamiento a la publicidad, y definitivamente creo que la visión artística de Chabón para los jóvenes que están formándose hoy en día es muy valiosa, y la visión que tenía Brother en su momento, una escuela que hoy en día ya no está en el país, sin embargo hay otra escuela como Brave que cumple más o menos las mismas funciones, te da posiblemente esa otra partecita que a muchos estudiantes universitarios quizás no le toca vivir porque no tienen la práctica. Entonces, básicamente una escuela como Brother te dio esa función de vivir la práctica estudiando. Entonces, hoy en día nosotros vemos mucho eso en los jóvenes que comienzan a entrar en las agencias, que tienen mucho conocimiento teórico, entonces nosotros buscamos que vengan a la agencia a tener el conocimiento práctico también. Exacto. Y ahí terminan su formación. Y definitivamente creo que estas escuelas siempre van a ayudar a fortalecer un poquito lo que sea el conocimiento adquirido en las universidades. Excelente. Y sé que, mira, con lo que acabas de contestar, me respondiste ya una pregunta que te iba a realizar, pero me genera otra. Mencionabas que el paso más trascendental que podamos mencionar en tu carrera fue convertirte en director de BBDO. Y quisiera saber, ¿cuál fue ese reto, quizás no sé, durante el proceso de aplicación, de cuando tú estabas interesado en convertirte en parte de este equipo? ¿Cuál fue el reto mayor que tú pudiste vivir, que tú dijiste, wow, dudaste de quizás lograr esa meta? Sí, no, el mundo creativo en general tiene muchos retos, y particularmente una agencia como Pajes BBDO, que es una de las principales del país y posiblemente una de las más conocidas a nivel mundial, no solo por el network en el que está, sino porque localmente ha ganado muchísimos premios, ha sido de mucho renombre, tiene muchas marcas principales en el mercado. Cuando yo la primera vez que escucho esta agencia y me intereso por ella, digo, yo todavía no tengo la formación necesaria para hacer algo que a ellos pueda llamar la atención. Y por eso comencé a estudiar, comencé a trabajar en distintas agencias, distintos lugares, formándome. Llegó la oportunidad de conseguir llegó el acercamiento con Pajes, y dije, oye, no le puedo decir que en una agencia como esta. Entonces creo que por ahí más o menos esa fue la historia de esto. ¿Qué defines tú que hoy día el rol de contar historias, de ser storyteller en la publicidad, qué tan relevante lo puedes tú percibir ya desde el punto de vista tuyo como un protagonista además? Claro, mira, la publicidad tiene algo muy curioso, así como la gente siempre está evolucionando, como la sociedad va evolucionando. Nosotros originalmente veíamos una publicidad que era mucho más informativa, y cada vez que se salió un poco de ese cajón se hacía relevante. Entonces, hoy en día el creativo publicitario tiene que buscar la forma de hacer que las marcas sean todavía más relevantes. Hace par de décadas posiblemente tú veías marcas grandes ocupando todos los espacios de medios, de grandes medios, ¿ok? Y las marcas pequeñas no tenían acceso. Hoy el mundo digital ha ayudado a que el storytelling sea cada vez más importante, porque todas las marcas tienen algo que contar, y ahora hay más fácil acceso a los medios para que la gente te escuche. Claro. Entonces, ya no es solamente una marca hablando, sino mucha gente con capacidad de escucharte, y por eso es que cada vez más el storytelling es importante, porque es lo que te va a ayudar a conectar realmente a la gente con tu público, tu marca, de una forma que de verdad sea coherente y que sea atractiva y relevante. Entonces, el storytelling definitivamente es un paso evolutivo de la publicidad que llegó para quedarse. Definitivamente. Sí, ahora que lo menciono, entiendo que es una herramienta súper útil, como mencionabas, para conectar con el público, porque cuando escuchamos el término publicidad, entendemos que se trata de querer vendernos algo. Claro. Y a través del storyteller entiendo que el público lo puede quizás recibir de manera diferente. Tú puedes quizás profundizar un poquito más y conectar con tu público de manera que ellos no sientan que es que esta marca me quiere vender algo. Entonces entiendo que es una herramienta buenísima. Ya que hablamos de eso, me gustaría saber, y para los chicos de publicidad que nos están viendo, ¿cuál
es ese elemento que no puede faltar en una campaña publicitaria? Oye, yo diría que hay muchos, pero principalmente hay dos que, vamos a decir que tres. Hay tres que yo creo que son fundamentales. El primero es tener un mensaje bien claro, porque tú como marca, tú hablando de un producto en particular o en una campaña, tienes que saber bien específicamente qué es lo que quieres comunicar. Entonces el mensaje claro creo que es lo primerito. Lo segundo es el insight, y estoy siendo un poquito técnico acá, el insight como esa verdad oculta que es lo que nos va a ayudar a entender a esa audiencia, entender cómo se comporta, entender a un público más allá de los números y ver más o menos cómo de verdad vive, cómo consume, ¿ok? Y de esa manera hacer la comunicación mucho más real, mucho más, con más potencial de conexión con la gente, ¿ok? Entonces ese sería para mí el segundo punto. Y el tercer punto creo que es de las cosas que al creativo más le gusta, que es la sorpresa. Claro. Entonces si tú tienes un mensaje claro, una buena identificación de insights de tu público y una sorpresa en tu comunicación, definitivamente logras lo que queremos, que es conectar más con la gente y que esa audiencia de verdad se sienta escuchada y que tiene una conversación constante con su marca. Buenísimo lo que nos comparte. De verdad que sí, muchas gracias. Los chicos de publicidad me lo agradecerán luego. Alfonso, ¿qué aspectos por lo general tienes en cuenta cuando tomas una pieza publicitaria para básicamente impregnarle ese look, esa estrategia, esa idea para hacerla efectiva? Ahí, como les decía, creo que es clave un punto que lamentablemente no todas las agencias manejan, y creo que es algo que viene un poquito antes de la creatividad, ¿okay? Creo que es clave para responder esa pregunta. Es la planificación estratégica, ¿okay? Nosotros de un cliente recibimos un brief, pero nosotros necesitamos como creativos entender qué hay detrás de ese brief, ¿okay? Y este equipo de planning que nosotros en la agencia tenemos un equipo muy robusto, nos ayuda a identificar y a decodificar ese brief en lo que les decía hace un ratico. Más allá de un número, cómo yo transformo eso en algo un poco más tangible, en entender un poco más a la gente más allá de la data, ¿ok? Entonces, literalmente creo que para conseguir una campaña más efectiva, un mensaje más efectivo, se necesita entender un poco más el público, y eso es una tarea que nosotros hacemos muy bien de la mano del equipo de planificación estratégica en la agencia. Y luego de eso es nosotros digerir esa información y saber cómo llegar de la forma adecuada. ¿Por qué? Porque no todos los mensajes tienen que ser iguales en cada uno de los medios. Entonces nosotros ahí también tenemos que pensar un poquito de manera creativa, y por suerte también con un equipo de medios de la mano, para entender si mi mensaje es este, cómo yo lo hago más efectivo llegando a una persona si sé que lo consume de una forma u otra, en digital o en un audiovisual, en televisión o en una radio, o saber que yo puedo tener conmigo la herramienta de la segmentación. O sea, todos esos punticos siempre van a ayudarnos a hacer que un mensaje sea algo más efectivo. Y definitivamente no creo que sea un trabajo únicamente del creativo. Hay muchos creativos que se tienen la tarea de hacer todo este proceso solos, pero siempre que una agencia tenga la estructura para ayudarte a hacer ese trabajo en conjunto, definitivamente las campañas van a ser cada vez más efectivas. O sea, que es decir que además de las mediciones que pueda llevar el cliente, el medio importa, y también de alguna forma u otra la suma de esos componentes para hacerlo efectivo. Definitivamente es así. Genial. Y ya que hablamos de publicidad a nivel nacional, y sabiendo que tú eres un creativo internacional, queremos saber qué es eso que tú dices que diferenciaría la publicidad creativa dominicana a quizás de otro país. Esa pregunta me encanta y quiero irme un poquito más atrás para responderte. Pasa que si nos vamos al origen bien práctico de lo que es la creatividad, básicamente es buscar soluciones a problemas, ¿okay? ¿Qué significa eso? Si nosotros nos comparamos como región a otras, si nos comparamos como región en la que muchos de nuestros países son tercermundistas,
por lo menos son catalogados así, y nos comparamos con otros países que se les reconoce como de primer mundo, sabemos que socialmente hay muchas cosas que están resueltas. Entonces, el día a día, el ser humano no necesariamente tiene que enfrentarse a tantos problemas. En nuestro caso, una cosa que pudiese ser un problema adicional, que es tener problemas sociales regularmente, al final nos ayudan a ser más creativos. Nuestro día a día nos obliga como latinoamericanos a ser más creativos. Entonces, de por sí ya nosotros como región tenemos esa ventaja. Que no sabemos si es una ventaja o desventaja. Exacto, es una desventaja que si la sabemos aprovechar, si le damos esa perspectiva, se le saca provecho como a todo. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que nosotros de por sí tenemos estas características y nos obligamos a ser todavía más creativos en lo que sea. Y esto no me refiero nada más al creativo publicitario. A cualquiera de nosotros, si hablamos con un ingeniero, se va a enfrentar a situaciones. Un médico, a un abogado, o sea, se va a enfrentar a diferentes situaciones que va a necesitar aplicar su creatividad en el día a día. Y como latinos eso nos ayuda a exponenciar un poco más la creatividad. Claro. Entonces, ¿qué sucede particularmente? Si le sumamos ese gen súper creativo que ya de por sí tiene el latinoamericano, a nuestro ADN caribeño, que de por sí es muy alegre, que tiene esa chispa innata, nosotros vamos a lograr una explosividad creativa, que es lo que yo he encontrado en este país, en cada uno de los muchachos con los que trabajo, que hay mucha chispa, o sea, la creatividad aquí es innata. Y eso nos ha ayudado a pesar de ser un país pequeño, a pesar de ser un mercado pequeño, a ser relevantes en festivales creativos internacionales, donde muchas veces se subestima el país, pero cuando regresamos con un oro, con una plata, con un bronce en un festival donde competimos contra las principales empresas del mundo, agencias del mundo y países del mundo, decimos, oye, esto vale más que un simple oro. Entonces, definitivamente creo que esa mezcla de condimentos hacen que el creativo dominicano sea bien diferenciador y sea una... Y tiene mucho sentido. Así es. Ok. Dentro de quizás esa cotidianidad creativa que nos obliga a hacerlo acá en el Caribe, en Latinoamérica, de todas esas marcas, actualmente tú nos contaste que eres director de la marca de Claro, básicamente, que es la última con la que estás trabajando, pero has trabajado con muchas otras, como ya mencionamos al inicio. ¿De cuáles de esas marcas dominicanas tú has sentido más exigencia, más reto? Diría que prácticamente todas. Pasa que yo también soy bien exigente. O sea, que si la marca no me exige, yo me voy a exigir. Pero particularmente en la agencia, en Pajé BBDO, todas las marcas que trabajan con nosotros son líderes de mercado. Entonces ya la exigencia viene por default. Cada uno de los briefs que recibimos tenemos que verlo como una gran oportunidad. Y definitivamente con cualquiera de las marcas que nosotros trabajemos va a significar un gran reto. Pero para ser un poco más conciso en la respuesta, creo que mi principal reto como profesional ha sido encarar esta oportunidad que tengo ahora, que es ser el director creativo de Claro. Es una de las marcas, posiblemente del top 3 marcas del país, de las más relevantes. Y del mundo. No, sí, de regionalmente, o sea, Claro es una marca muy reconocida. Entonces, desde que tuve la posibilidad o el conocimiento de que podía darse esta posibilidad, mejor dicho, definitivamente soñaba con esto. O sea, decía, yo quiero ese reto, va a ser difícil, pero yo lo quiero. Y hoy en día lo logré, o sea que ha sido un buen reto que estamos llevando adelante y que lo disfruto todos los días. Excelente. Qué bueno. Y ya que tú hablas de retos, yo quisiera saber si todo el tiempo las cosas jugaron a tu favor, y me salgo un poquito del guión con esta pregunta, pero es que me interesa saber si desde tus inicios cada puerta que tocaste se abrió, si fue algo como que se te dio súper natural y Dios abrió puertas hasta posicionarte donde te encuentras, o tú de verdad tuviste que, como decimos en buen dominicano, guayar la yuca para tú llegar a posicionarte en donde estás, porque de hecho estás en una muy buena posición, en una marca súper reconocida e importante. Entonces cuéntame un poquito de ese trayecto, esas ups and downs que quizás tuviste que vivir para llegar hasta ahí. Yo creo que las dos respuestas son correctas. Y te digo porque definitivamente yo soy de los que cree que el destino te va a llevar a tu lugar. O sea, si tú sigues haciendo tu trabajo todos los días, vas a llegar a donde tienes que llegar.
Y si tú tienes un sueño, lo único que tienes que hacer es trabajar día a día para lograrlo, con enfoque. Pero eso no significa que uno no vaya a la yuca. Sin esfuerzo definitivamente no se logran las cosas. Entonces en mi caso particular, yo tuve que llegar al país y comenzar prácticamente de cero. Y definitivamente en muchos momentos me vi en una situación en la que sentía que iba a ser mucho más complicado, pero no soy el tipo de gente que no se rinde. Entonces, nada. ¿Alguna experiencia en particular que tú puedes compartir con nosotros? No, o sea, diría que cada una de ellas, cada campaña, cada marca, cada oportunidad que se me ha presentado ha sido un reto interesante y yo cada vez que recibo un brief lo veo como eso, como una oportunidad de hacer algo relevante, algo diferente y sacarle provecho. Y quizá mi visión siempre ha sido de que tengo una carrera contrarreloj, de que necesito... Eso me ayuda a muchas cosas y quizá no tanto en otras, pero por ejemplo, yo al día de hoy puedo decir que prácticamente con todas las marcas de la agencia en las que trabajo actualmente he trabajado. O sea, por lo menos un proyecto, si sea un proyecto pequeño, prácticamente todas las marcas que están ahí yo he podido hacer algo. Y eso me ha ayudado, uno, a la experiencia, dos, Claro. al portafolio, a tener más este rodaje, este camino y creo que ha sido eso. Pero cada una de esas marcas ha sido un reto bueno y hay que afrontarlo así. A veces un día te van a decir que no, un día te vas a sentir mal, un día vas a sentir que ese síndrome del impostor que todo el mundo, que tanto se habla hoy en día, definitivamente te vas a enfrentar muchas veces a esa situación, pero tu determinación va a ser la que medie en tu día a día y te va a ayudar a llegar un poco más allá. Y a saber que por más que un día te digan que no, que tengas un obstáculo, tienes que levantar y tienes que lograr lo que tú quieres lograr. Definitivamente. Y muchas gracias por compartirlo. Alfonso, hoy día, ¿qué crees tú que necesita un director creativo para liderar una marca? Oye, depende mucho del estilo de director creativo que cada persona sea. Hay muchísimos tipos de liderazgo, hay muchísimos tipos de creatividad. Particularmente a mí me agrada mucho escuchar a la gente. O sea, yo soy el tipo de gente que digo, tú puedes ser un creativo, un genio creativo, pero definitivamente entre varias personas vas a poder sacar una mejor idea que uno solo encerrado en un cuarto y tratando de sacar petróleo de un suelo que no sabes ni siquiera si es fértil. Entonces, Trabajo en equipo. para mí el trabajo en equipo es súper importante y yo soy el tipo de gente que dejo que mis equipos entiendan cómo buscar su forma particular de trabajar, porque cada quien tiene su proceso creativo. Yo no puedo decirte, usa mi proceso porque mi proceso me funciona a mí. Entonces, a mí me gusta mucho eso, el diálogo, conversar, tirar ideas, ver qué piensa cada uno, buscar que se equivoquen también, porque es que en verdad no existe una respuesta equivocada en esto. Entonces, es eso, me gusta cuando la dirección creativa que un equipo pueda tener tenga esa confianza en la gente y en escuchar a todo el mundo. Eso es una cosa, y la otra cosa que yo creo que es vital es ayudar a que la gente experimente, que viva cosas. Entonces, cada vez que la gente está viviendo, está adquiriendo experiencias y está haciendo ideas nuevas en su cabeza. Entonces, creo que esas son dos cositas que un director creativo tiene que tener siempre pendiente, ese trabajo en equipo y empujar a que sus equipos vivan experiencias nuevas siempre y que se formen académicamente, que intenten brief nuevos, intenten proyectos nuevos, incluso que trabajen con marcas diferentes un día, otro día, y así nutrirse de todo lo posible. Creo que eso es fundamental. Okay. Y mencionabas que trabajar con un equipo, con varias personas, no es fácil porque cada cual tiene una perspectiva diferente o una opinión diferente. ¿Cómo equilibras tú la visión de tu cliente inicial con la creatividad de todo el equipo? ¿Cómo encuentras ese balance en que quizás lo que tú quieres, el objetivo que tú quieres lograr para poder acoplar quizás la necesidad de la visión de ese cliente con todas las opiniones o perspectivas que puedan tener las personas que componen tu equipo? Ahí yo creo que es vital el rol que uno juega como director creativo, incluso con mis colegas directores de planificación y de cuentas, porque nosotros tenemos que ser juez en el proceso. ¿Por qué?
nosotros entendemos la visión que tiene un cliente y el estilo que tiene ese cliente y lo que no necesariamente está buscando de verdad. Y por otro lado tenemos lo que los equipos quieren proponer. A veces no van de la mano y definitivamente nosotros como directores tenemos que buscar la forma de buscar ese equilibrio, de encontrar ese equilibrio. Entonces, creo que en el día a día es tan simple como el diálogo. O sea, siempre va a existir un poquito de frustración, siempre va a haber una persona dentro de un equipo creativo que quiera tirar un cohete a la luna, sabiendo que el cliente no tiene nada que ver con eso. Entonces, es buscar siempre manejar esas expectativas, siempre tratar de darle chance a la gente de probar, porque esa es otra cosa que a mí me gusta mucho. Quizás yo no veo esa idea, y esto pasa mucho con los años de experiencia, que uno dice, a mí me han rechazado tantas veces ideas similares que yo creo que el cliente no te la va a probar, pero cuando me llegan a pasar ese tipo de cosas, yo digo, yo no creo que el cliente la pruebe, pero vamos a intentar. Siempre lo pienso de nuevo otra vez y digo, vamos a intentarlo, yo te apoyo, vamos a ver qué pasa. Si nos dicen que no, lo peor que puede pasar es que tengamos que trabajarlo de nuevo, así que no pasa nada. Alfonso, ¿qué consejo tú le darías a un joven que sueña con dirigir Pagés, una agencia como Pagés BBDO? Oye, yo fui ese joven una vez, así que lo que diría es, oye, estudien mucho y trabajen mucho. Y voy a explicar esto porque definitivamente creo que ha sido vital en mi proceso. Cuando yo me gradué de la universidad, me puse una meta personal a nivel académico que es, yo todos los años tengo que hacer por lo menos un curso, tengo que aprender algo nuevo, de lo que sea. Y yo me gradué ya hace más de 10 años, como 12 años. Eso significa que yo por lo menos un curso anual, dígase como 12 cursos de lo que sea yo he hecho. Y eso es un consejo que yo le doy a todos. Sigan estudiando siempre. Y no solamente cosas de su carrera. Traten de buscar la forma de nutrirse de todo lo posible. ¿Ok? Entonces, lo segundo es siempre trabajen mucho. Traten de aprovechar cada oportunidad que se les dé y tomen esa experiencia tanto de todo lo que se les surja a nivel académico como laboral y vuélvanlo su motor para conseguir esos sueños que puedan tener, como en mi caso fue lograr ser director creativo en una agencia como Pagés BBDO. Perfecto, muchísimas gracias. Yo sé, Alfonso, que tenemos aquí contenido para quedarnos a hablar toda la noche porque eres una persona con bastante información que compartir, información de valor. Pero lamentablemente hemos llegado al final y de verdad que estoy muy feliz de haber compartido en esta entrega contigo, poder adquirir tus conocimientos, que sé que va a ser de mucho valor tanto para mí como para todos los jóvenes que nos están viendo a través de este podcast. Así que muchísimas gracias una vez más por aceptar nuestra invitación y esperando, por supuesto, que se repita. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad que yo agradecido 100% con la universidad por esta oportunidad. Gracias a ti. Bien, no olviden escucharnos a través de las redes sociales, Spotify, YouTube, denle a la campanita para las notificaciones, denle a seguir, eso es muy importante. Por supuesto. Para nosotros. Y pueden sintonizarnos también por RNN Canal 27, todos los martes a las 9 de la noche, Por si no quieren vernos por las redes, pues estamos también en televisión abierta. No tienen excusa. Exacto, y síganos en Instagram como FACCOMUCSD. Hasta la próxima.